La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Bien, a esta hora le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en salud pública, comentarista de opinión en el portal El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Bienvenido a la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Cómo está analizando los acontecimientos de la semana, doctor Cuba? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas más saltantes? Creo que los temas más saltantes ha sido la continuación del proceso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la Junta Nacional de Justicia, los problemas que tiene la Junta Nacional de Justicia para alcanzar una votación óptima para poder expulsar a la señora Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación, y quizá ahí el intento de abstenerse de un miembro de la Junta Nacional de Justicia para emitir su voto debido a que ha señalado que tiene pues otro proceso y debería abstenerse. Sin embargo, todo eso ha sido la telenovela, digamos, de esta semana, que ha culminado el día de ayer con una nueva presentación de un recurso de parte del Congreso de la República exigiéndole al Tribunal Constitucional que se pronuncie de una buena vez sobre el tema, porque esa demora coloca pues efectivamente en vilo la administración de justicia en el país. Creo que en este tema el Tribunal Constitucional debería abocarse en el más breve plazo a resolver, porque existe una intención de tratar de apurar el proceso de la fiscal de la Nación con la finalidad de retirarle el cargo. Y esto podría tener consecuencias muy serias en el futuro en la gestión de la justicia en el país. Este es un primer tema que ha tenido bastante relevancia. El segundo ha sido el caso del congresista Doroteo, que continúa en discusiones en el Congreso y también en los medios de prensa. Y luego el asunto de la sanción en la Comisión de Ética muy leve del congresista Edgar Tello, que tiene una acusación seria en la subcomisión, en la Comisión de Ética del Congreso de la República. Y esto vino precedido con la falta de quórum para una sesión anterior que se ha consumado luego en esta sanción leve que le ha dado la Comisión de Ética. Por último, creo que el tema que ha tomado el tema económico ha sido el asunto de la devolución del dinero de las AFPs, la devolución del dinero de las AFPs, una ley que no ha sido observada por el Poder Ejecutivo, ya se ha promulgado, ya se está a la espera de la aprobación del cronograma de devolución de ese dinero, cosa que ha tenido enorme debate, sobre todo en los medios económicos, debido a la posición que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas en este tema, con el argumento de la alta votación. Claro, cuando hay alta votación se refiere a que ha sido más de 100 votos. Esto se considera que ha habido casi unanimidad y por lo tanto resta importancia a observar, pues eso regresa y la votación por existencia va a ser igual de mayoritaria. Creo que aquí la idea de haber tenido una alta votación en este tema genera pues bastante preocupación si es que no va alineada con una reforma de pensiones debido a la situación económica que se avecina para los señores mayores de 60 años en el futuro. Por último, en el tema social, creo que también ha sido relevante la discusión que se ha tenido por el tema de la formación médica, que creo que ha habido bastante debate en el tema, mucha toma de posición por algunos sectores políticos que han tratado de
hacer ganancias políticas, incluso algunos de ellos, a pesar que cuando fueron gobierno también prorrogaron esta exoneración de aprobar el examen nacional de medicina para poder ejercer la profesión en el país. Ahora, doctor Cuba, a propósito de lo que usted mencionaba de los congresistas que eh, se ven permanentemente un grupo, no todos, metidos en problemas, ¿no? El caso más reciente, el congresista Espinosa, el congresista Doroteo, ¿no? ¿Usted siente la misma percepción de un grueso de la opinión pública que cree que en el Congreso no les va a ocurrir nada, que por más que vayan a la Comisión de Ética, que por más que vayan a la comisión, otras comisiones, no van a tener ningún tipo de sanción, ni mucho menos se le va a poner atención a sus casos? Creo que fue un enorme error por parte del expresidente Vizcarra cuando se hizo la reforma constitucional de eliminarse la inmunidad parlamentaria. Esto ha generado algunos aspectos muy serios. Por un lado, ha evitado que se acumulen los procesos de los congresistas para luego de culminado su mandato congresal, que eso debería ser la tónica que deberían tener, de tal manera que ellos puedan afrontar estos procesos cuando ya no están en los cargos, salvo aquellos que se cometen en el cargo y que son delitos dolosos inexcusables, delitos muy fuertes, que se ha hecho como siempre se ha ocurrido. No nos olvidemos que casi en cada congreso que ha habido en el pasado han habido desaforados y han habido sancionados, presos inclusive. El tema de la inmunidad lo que ha hecho es que cualquier ciudadano, cualquier persona haga denuncias a veces leves o a veces denuncias insensatas que lo tienen en vilo a los congresistas, y sobre todo que se presta fácilmente para que la justicia pueda ser usada políticamente para estos fines. Y esto es lo que al final ha traído como perjuicio de que los congresistas tengan una especie de espíritu de cuerpo, precisamente para evitar esta persecución política desde la Fiscalía o desde el Poder Judicial. Esto, evidentemente, con una prensa bien afiatada, digamos, en estas áreas, podría generar serias repercusiones en el Congreso de la República o en el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Por eso es que ese es un flanco débil para la democracia peruana. Lo que ha ocurrido con la presidenta de la República, a pesar de tener inmunidad parlamentaria, simplemente con la interpretación de que puede ser investigada y no procesada, ha llevado a que un grupo de oficiales al mando de un fiscal puedan entrar con un ariete a su casa, a pesar de que sabían concretamente que dentro había personas. Creo que esto ha generado que haya un espíritu de cuerpo dentro del Congreso de la República, una especie de también espíritu de cuerpo con la Presidenta de la República, porque es obvio que una exageración en las funciones que tiene un poder del Estado, como en este caso el Poder Judicial y la Fiscalía, y se siente que hay en marcha una especie de politización de la justicia, y por lo tanto esto lo que ha hecho es tener un revés que no favorece evidentemente para la transparencia. Creo en ese sentido que los congresistas deberían tener un nivel de inmunidad para que se pueda realmente hacer frente a estas persecuciones que puedan existir. Finalmente, la ciudadanía queda en el limbo, queda en el medio. Unos muy politizados señalan sí que todos los congresistas son corruptos y se miran entre ellos. Otros dicen no, no es verdad, que este caso yo lo conozco, no ocurre así. Y los que están al medio no saben si lo que dicen finalmente los medios de comunicación es verdadero o es falso. Creo que aquí se impone una reforma en este tema en el Congreso de la República para poder fácilmente desentrañar la paja del trigo. No nos olvidemos que es muy fácil en estas circunstancias actuales poder utilizar mecanismos de acusaciones o usar
personas que pueden hacer acusaciones directas contra algún funcionario o contra algún congresista, que finalmente le empañe su reputación, su honor, y finalmente culmine esto en un proceso de judicialización de su curul. Creo que con esta falta de inmunidad parlamentaria no hubiésemos podido investigar, digamos, ¿no? El Congreso no hubiese podido saber lo que había ocurrido con el caso de Llana, por ejemplo, o con otros casos donde había una vinculación estrecha de la corrupción, incluso con el Poder Judicial y la Fiscalía. Por eso creo que este proceso que se le sigue al jefe de la DIVIAC, que debe ir hasta las últimas consecuencias, debe investigarse bien los detalles, debe procederse a ver las motivaciones, debería conocerse incluso las llamadas telefónicas que se tuvieron en su momento, etcétera, para saber qué es lo que ocurrió en realidad, porque el hecho de que sea juzgado por una torta no atañe, digamos, al tema de fondo que estamos viviendo en el país. Y daño se hace a un sistema democrático cuando se desprestigia uno de los poderes, a tal punto que la gente dice, cierren ese Congreso, que no necesitamos Congreso. Entonces, ¿qué queremos? Dictaduras. Entonces, eso es el tema que creo que deberíamos vigilar, porque es natural que en todo sistema político exista corrupción, es natural que en todo régimen democrático haya corrupción, pero lo más grave es que dentro de la democracia la corrupción se puede combatir con los métodos democráticos y al final la justicia llega. A veces en los regímenes dictatoriales se cometen las más grandes atrocidades y corrupciones y nunca se llega a sancionar, porque precisamente por eso, porque es una dictadura. Creo que esto deberíamos sopesar antes de poder expresarnos en esta pregunta que usted hace, porque en realidad es una pregunta compleja, que tiene muchas aristas que debería ser analizada. Pero yo sí creo, y esto sería mi invocación a la población en general, que deberemos darnos cuenta de que un régimen democrático existe en la medida que los tres poderes del Estado funcionan sin inmiscuirse uno en el otro y utilizando los mismos mecanismos de la democracia para resolver estos temas de corrupción a veces muy sonados. Y cuidado, que la politización de la justicia puede ser un instrumento que termine finalmente destruyendo el sistema democrático. Y esto también de una otra manera alcanza al propio Ejecutivo, ¿no? Este nivel de descrédito, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esta situación, ¿no? Porque lo que nos estamos acostumbrando en el país es a simplemente a administrar crisis tras crisis, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con el tema de la transparencia, ¿no? O sea, mire, en general, en el Perú, el sistema democrático goza de poca popularidad. Yo le voy a poner el ejemplo siguiente. Si un presidente de la República llega con una votación de 18%, como fue el caso del presidente Castillo, porque en realidad eso fue su primera vuelta, 18%, eso indica que hay un porcentaje de 82% que no votaron por él y que está descontento con esa votación. En segunda vuelta se votó, como se dice, por el menor mal, pero no porque había una afección hacia el presidente de ese momento. Es decir, el techo que podía tener el presidente de aprobación sería el 18%. Y además, si usted deja a la vicepresidenta en el cargo, es obvio que esa afectación será menor. En otras palabras, no hay posibilidad de que haya una afectación de inicio de gobierno de un presidente, como el caso de la presidenta Dina Boluarte, que tenga una aceptación más allá del 15%, que es lo que finalmente sería su capital político. En segundo lugar, recibir un gobierno en un momento de enorme conflicto social, de aguda polarización política, e inclusive hacer frente a un proceso insurreccional que hubo en su momento promovido por el golpista de Castillo. Esto hace que finalmente su popularidad sea muy complicada. Igual pasa con el Congreso de la República.
Los congresistas fueron electos en bancadas, en partidos políticos que tuvieron el 5, el 6, el 8, el 9, el 11%. Y entonces es poco probable que los congresistas sean populares, porque la población, en la gran mayoría de votación, no ha votado por ellos. En el Perú no se ha dado en los últimos años esos votos aluvionales, más de 40, 50% por algún candidato que haga que estos candidatos sean muy populares. Encima, el poder desgasta. El ejercicio del poder tiene en el Perú bastantes dificultades debido a la informalidad, por un lado, económica, y segundo, a la enorme diversidad geográfica que existe y que es un país multicultural, de enormes culturas, que de alguna manera hace que una medida sea interpretada a veces de diversas formas en cada una de estas culturas. Esto hace que de por sí el desgaste sea mayor. Por tanto, el hecho de que tengamos un Congreso impopular, el hecho de que tengamos una gobernante también impopular, con baja votación, eso no le quita legitimidad. Eso no significa que sea un gobierno legítimo y además que sea un gobierno que tiene todas las prerrogativas que le da la Constitución. Esto a veces no se toma en cuenta y lo que se hace simplemente es querer que la presidenta tenga una popularidad mayor al 50, 60, 70% para lograr, para decir que tiene legitimidad. Y esto es un error, porque la legitimidad no la dan las encuestas, sino los resultados electorales que se tienen y además el hecho de respetar los procedimientos gubernamentales en el ejercicio del poder político. En ese escenario, ¿no? ¿Cómo revertir esta situación? Fundamentalmente por el lado de la Presidenta de la República, ¿no? Porque tiene que analizar todo ese contexto, cómo se presenta, la impopularidad, el rechazo, pero también buscar algún tipo de salida, algún tipo de solución que le permita tener un tránsito más cercano hacia la población, ¿no? Ese es un detalle muy importante que Sí, parece no se ve, ¿no? sí, la Presidenta tiene que resolver básicamente tres grandes problemas. El primero de ellos es o mostrar eficacia gubernativa. Este es un primer aspecto, de eficacia gubernativa. Y esto implica que todos los ministros de salud cumplan sus metas, sus propuestas que tienen en cada una de sus áreas. Para ello debería haber una evaluación permanente de la gestión de ellos y en todo caso poder hacer los cambios oportunos en su momento. El segundo aspecto que tiene que resolver es mirar las demandas sociales reales que sean ligadas, digamos, al desarrollo económico del país. Esas demandas sociales que tienen que ver con sectores postergados, pero que están alineados pues al desarrollo del país. Hay que tener cuidado con esas protestas antisistema, que es lo que tiene que darse cuenta en el camino. Y el tercer aspecto es que tiene que asegurar un adecuado diálogo con las demás fuerzas políticas, inclusive con aquellas que no tienen bancada congresal o no se encuentran en el Congreso, para de esa manera poder resolver los grandes problemas de Estado y en el largo plazo. En ese aspecto quiero señalar que estos partidos pueden ser muy buenas correas de transmisión con sus electores, pueden ser voceros importantes para defender el Estado de Derecho, pero también con los sectores gremiales, que tanto empresariales como de trabajadores, que estos diálogos pueden hacer que realmente todos participen en la construcción de un Estado democrático y además que propendan al desarrollo nacional. Lo que no se puede hacer en esto es atizar la polarización, que es lo que quieren algunos sectores que tienen demandas netamente polarizantes. Y esto es importante que tenga éxito. Sin embargo, a veces tenemos problemas en tema de la eficacia gubernativa, tenemos problemas en el relacionamiento con otros partidos políticos, tenemos problemas con escuchar las demandas ciudadanas, y eso es lo que podría traer consecuencias para nuestro país. El tema de fondo también
pasa por ver los grandes proyectos de inversión, que son aquellos que podrían cambiar el estado en que se encuentra el Perú. Hablo, por ejemplo, del puerto de Chancay, que con temas administrativos originados por el propio gobierno se puso en riesgo, ¿no? Que ya parece ser que eso se viene resolviendo con eficacia. El tema de las inversiones mineras, que también son sumamente importantes para el desarrollo del país, y también promover la inversión en todas otras áreas para seguir aprovechando ya en los inicios de crecimiento que tiene el país. Sin estos temas grandes que presenta al frente la Presidenta de la República, es muy poco probable que pueda mejorar los índices de aprobación que tiene el día de hoy, aunque eso no le quita la legitimidad que tiene en el cargo de Presidenta de la República. En efecto, ¿no? La gran pregunta es cómo manejar un gobierno sin estar cerca de la población, ¿no? Normalmente un presidente suele estar cerca de la población, los niveles de desaprobación a veces no son los más óptimos, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso, la presidenta no tiene un nivel de relacionamiento con la Macrosur. Estamos hablando de Puno, estamos hablando de Arequipa, de Cusco, ¿no? Donde no engarza con la población. Ciertamente que si uno empieza a revisar las encuestas, algunos la pueden ver creíbles, otros no se acercan a la realidad, pero lo cierto es que en ese espacio la presidenta no tiene una capacidad de movilización que todo presidente debería tener. Creo que el tema que más adolece el gobierno actual es el tema de comunicación estratégica y el tema de comunicación de riesgos. El ejemplo más palpable es el tema de los Rolex, que ha habido ahí una ausencia de comunicación importante con la ciudadanía, o una mala comunicación, no diríamos ausencia, sino una mala comunicación. Pero por otro lado también, para poder comunicar las grandes vigas estratégicas que tiene su gestión, y sobre todo lo que se hace en aquellos lugares que aparentemente no se aborda, y en este concreto me refiero al sur del Perú. Por ejemplo, deberíamos tener un muy buen plan de comunicación para la región Puno, por ejemplo, donde se tiene que hablar no solamente lo que viene haciendo el gobierno, sino decírselo en los idiomas mayoritarios que tiene esa parte del Perú. También el caso de Cusco, el caso de Apurímac mismos, que es tierra de la Presidente, el caso de Arequipa. Creo que esas son zonas que requieren una importancia especial por dos motivos. Primero, que generan serios problemas de desarrollo, son zonas que tienen un alto nivel de pobreza, desnutrición infantil, anemia, pero en segundo lugar, porque tienen enormes potenciales económicos, que están ahí como potencial, que falta todavía en la intervención, digamos, de los actores, tanto públicos como privados, para emprender un proceso de desarrollo importante. Por lo tanto, ahí falta un plan Puno, por ejemplo, falta un plan Cusco, falta un plan Arequipa, un plan Apurímac, que resuelve estos problemas en cada uno de los sectores, una especie de confluencia de todos los sectores, una especie de articulación intersectorial y social en Puno, por ejemplo, para hacer una mezcla óptima de aquellos aspectos que el gobierno debería intervenir con, y no solamente intervenir con capitales propios, sino con promoción de la inversión extranjera y nacional para promover rápidamente el cambio de vida de los puneños. Sin embargo, eso, que debería ser una acción rápida y del parte del Ejecutivo, eso tarda, porque en el Perú te gana la coyuntura, pasas de emergencias a otras emergencias, de una emergencia, de una catástrofe, un huaico, una inundación, pasas a las lluvias, pasas a la emergencia sanitaria, pasas al dengue. Cada región tiene sus particularidades, entonces esos temas te ganan en el día a día, y la caja fiscal no es pues tampoco que digamos exuberante. Tengo una caja fiscal totalmente ajustada en este periodo, y por lo tanto eso complica esa programación que tenemos del mediano y largo plazo. Creo que esta tarea de gobierno es la más complicada, y esperamos que, por ejemplo, se ponga mucho énfasis en estos 4 sectores. Uno es la población nativa, y aquí me refiero a la Amazonía, y originaria, nativa. Otra es la región altoandina que tenemos en el Perú, que siempre los programas sociales llegan
tarde o a veces nunca, y tenemos la población dispersa en el país, que es mucha. La gente en el Perú acostumbra a vivir en casas aisladas unas de otras, y por lo tanto hace que los servicios sociales sean muy complicados de dar en esas zonas. Y por último, la población vulnerable muy pobre, que habita también en las ciudades, que dicho de paso, un lugar donde más ha crecido la anemia en el Perú ha sido en Lima metropolitana, precisamente porque esto va ligado a la pobreza y a la falta de ingesta de proteínas, de vitaminas y de fierro. Por eso es que es muy importante que se vea estos 4 áreas que son sumamente importantes para el gobierno, que tengan un financiamiento y tengan gestores, ¿no? Cada una de las carteras ministeriales que puedan confluir con otros, con programas multisectoriales para poder resolver el tema del país. Usted ha escrito esta semana, Médicos, Examen Nacional de Medicina y Serums, doctor Herbert Cuba. Mire, la ley universitaria en el Perú señala una serie de requisitos para que un estudiante pueda otorgársele el título profesional. Y estas universidades, una vez que cumplen con la ley, otorgan el título a nombre de la nación. Lo que ocurrió en la profesión médica a partir del año 2003 es que luego que los médicos son titulados, ¿no?, o si desean voluntariamente antes de ser titulados, ellos pueden dar un examen de suficiencia profesional de todas las universidades del país, de todos los titulados de todas las universidades del país, aquellos que también provienen del extranjero, y de algunos estudiantes de medicina del último año que ya desean medir sus potencialidades en este examen. Y esto es un aspecto que hace voluntario desde la academia, que lo que permite es comparar el resultado de las universidades, elaborar un ranking de cómo van las universidades para que haya una mejora continua de la calidad educativa. Esto, quiero expresarlo, no está en la ley universitaria. Este es un acuerdo que ha hecho la Asociación de Facultades de Medicina, que además ha tenido el apoyo, como es normal desde esa época, por el Ministerio de Salud, que veía con muy buena intención de que estos estudiantes sean evaluados después de haber culminado su carrera y tener su título profesional. Esto ha permitido que a un inicio, por ejemplo, exista más del 50% de desaprobados, y que ya en los últimos exámenes de medicina del año pasado, pues este año en febrero, el 23% sea ya el volumen de desaprobados. Esto indica que ha habido una mejora ostensible de la calidad de formación médica en el país. El asunto está que se dio una norma en el año 2016 para que los médicos que no hayan aprobado este examen no puedan ingresar al SERUMS, es decir, al Servicio Rural Urbano Marginal que administra el Ministerio de Salud a nivel nacional. Y este sistema, que tiene dos bracitos, un brazo que es rentado, pagado, donde el médico que trabaja ahí gana un sueldo, y segundo, un bracito que es equivalente, que el Estado no puede pagar, pero que los médicos sirven en medias jornadas a favor de la gente más pobre del país durante un año. Esto ocurría ¿por qué? Porque el número de médicos que egresaban en el país era menor a las necesidades que tenía el Ministerio de Salud, y por lo tanto tenían necesidades el país y tenía pocos recursos, y por lo tanto era necesario echar mano a los denominados equivalentes, que son aquellos que van ad honorem a hacer este servicio. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Este año ha ocurrido que por primera vez el número de médicos que han aprobado el examen nacional de medicina es mayor que el número de plazas que ha ofertado el Ministerio de Salud. Y en cifras, 3.071 médicos han aprobado el examen y 2.900 plazas ha dado el Ministerio de Salud. Es decir, hay un grueso número de 200 médicos por lo menos que no van a obtener o no han obtenido plazas en el sistema
que paga el Ministerio de Salud y van a tener que acogerse a la modalidad equivalente. Sin embargo, este año también ha habido 572 médicos que han dado su examen y no han aprobado el examen nacional de medicina, que van a tener que volver a dar el examen. Y dicho de paso, ya hay plazo para que den el examen, va a ser el 14 de julio. Van a volver a dar el examen, como decir, un sustitutorio, ¿no? Un primer sustitutorio van a dar, para que entienda la gente, el 14 de julio van a dar un nuevo examen y es probable que de estos 572 apruebe pues un porcentaje importante, de tal manera que si no aprueban, tendrán que volver a dar un segundo sustitutorio hasta que culminen quizá en el rogatorio. Pero la idea es que todos los médicos aprueben este examen. ¿Cuál ha sido la queja? La queja ha sido que este año se ha exonerado, solo para los que hacen este serum equivalente de la nota del ENAM, con la finalidad de que hagan el serum, trabajen para el Estado en forma ad honorem y además van a tener la opción de aprobar el examen durante el año que tienen dentro del Servicio Rural Urbano Marginal. En consecuencia, lo que se ha hecho es que estos profesionales no pierdan un año en su vida y tampoco se les cierren las puertas para que el próximo año puedan postular a la especialidad profesional, que también se les pide nota, comprobar la nota para el examen de residentado médico, que también es un programa financiado por el Estado o por las entidades públicas, en el caso de salud, para poder hacer que los médicos sean especialistas. Esto que se lo he explicado a usted en forma, digamos, lenta, ha generado mucho debate. Por ahí ha habido algún interés, por ejemplo, en exministros que han salido a decir ¿cómo es posible que se le quite el tema del serum, de la obligatoriedad de haber aprobado el examen ENAM para los serumistas? Significa que los ciudadanos van a ser atendidos con médicos que no están capacitados, etcétera. O por otro lado, dicen, ¿por qué las universidades permiten que egresen este tipo de médicos? Deberían tomarles el título antes que egresen de las universidades. Y aquí la respuesta es bien simple. Primero, no se les puede tomar antes de que egresen a las universidades, salvo aquellos alumnos que lo hagan voluntariamente. ¿Por qué motivo? Porque la ley universitaria precisa los términos en que se da el título profesional, no solamente de médico, sino también de ingeniero, de abogado, etcétera, y en ninguna de esas profesiones se exige ese examen. Ni siquiera para periodistas tampoco se exige ese examen. Para todos se tiene que tomar no se exige el examen, sino el número de acreditajes que tienen que tener. En segundo lugar, si se cambiara la ley, tendrían que obligar a todas las profesiones que den el examen nacional de cada una de sus carreras para que puedan egresar, porque tendría que la ley ser uniforme. Y de eso no se trata. Pero aquí lo grave también sería, si cada universidad toma el examen antes de egresar, no habría lo que hay hoy día, que es la comparación entre universidades, de tal manera que hagan que sea ya innecesario decir de qué universidad eres. Si ya has aprobado el examen del Nacional de Medicina, se supone que ya, indiferente de dónde hayas egresado, ya hay un ente que te ha evaluado y saben que estás debidamente capacitado para hacer el cargo. O sea, se desnaturalizaría el examen nacional de medicina que existe el día de hoy. Y en segundo lugar, creo también que la mirada del corto plazo de decir que los profesionales no van a ser capacitados hoy día, no ven que van a dar un sustitutorio y otro sustitutorio, y por lo tanto el tema de la calidad de formación, por lo menos en el corto plazo se va a resolver. Y esto es un tema siguiente y será así todos los años, en la medida que cada día, en la primera vez que den el examen, la mayoría o si no todos aprueben en un solo examen de suficiencia profesional. Eso es lo que ha ocurrido y esperamos que se resuelva y que no haya aprovechamientos políticos y todos apostemos por la calidad en la formación médica del país. Muy bien, doctor Heber Cubas. Como cada sábado, yo le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.